construye tu vida con los mejores ¿qué? Cimientos. Construye tu vida con los mejores cimientos. Quisiera comenzar diciendo algo que ha sido un eco en la mente de muchas personas cuando deciden en sus vidas buscar a Dios. Tal vez no sean las palabras exactas lo que voy a decir, pero sé que la intención sí es. A veces pensamos cuando queremos buscar de nuestro Señor, decimos, quiero conocer realmente a Dios. Quiero comprender y experimentar lo que es vivir con Dios de mi lado. Escucho a las personas hablar de lo felices que son con Dios. Me gustaría experimentar de primera mano eso que dicen. Pero al lado de estas palabras también surgen otros pensamientos. Surgen pensamientos como, he escuchado de pastores que roban a los creyentes. He escuchado personas que terminan volviéndose fanáticos religiosos y fastidiosos. ¿Será que si sigo a Dios dejaré de ser feliz? Es decir, ¿me voy a volver un fanático, un religioso y me alejaré de la gente? Y quedamos con estos dos pensamientos, a veces jugando al mismo tiempo. Pero quiero decirte que es natural que pasen esas cosas. Es natural que pensemos esto porque siempre que queremos buscar de nuestro Señor, tanto las cosas buenas como las cosas malas vienen a nuestra mente y nos hacen dudar. Al final terminamos diciendo, ¿cómo me gustaría tener una bonita relación con Dios y no pasar por esas cosas feas que se ven por ahí? Ante eso, yo te quiero decir que es completamente posible. Sí es posible tener una hermosa relación con Dios. Sí es posible estar con Dios y no ser un fanático. Es posible estar con Dios y no caer en esos caminos tristes de estafa y de otras historias tristes. Y no te diré que la respuesta está en un lugar, en aquella iglesia que es la única y la mejor y que está por encima de las demás. No. Tampoco la respuesta es escucha a determinado predicador porque si dice las cosas como son y los demás no. No. La respuesta para tener una buena relación con Dios, una hermosa relación con Dios, está en la misma palabra de Dios. Amén. Y lo vamos a descubrir en el camino de este mensaje. Y vamos a verlo a continuación. Vamos a ver el pasaje, vamos buscando Lucas capítulo 6, desde el verso 46. Dice así la palabra de nuestro Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Les voy a dar un ejemplo del que viene a mí, escucha y obedece mis enseñanzas. Es como el que construyó una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Luego vinieron las inundaciones y el río azotó contra la casa. Pero no pudo ser destruida porque estaba construida ¿sobre qué? La roca. En cambio, el que escucha mis enseñanzas y no las obedece es como el que construyó su casa sin ponerle cimientos. Vinieron las inundaciones y el río golpeó la casa e inmediatamente la casa se derrumbó y quedó completamente ¿qué? Quedó completamente destruida. Si queremos tener una hermosa relación con Dios, si queremos empezar bien, Dios este año nos hablaba de disfrutar y experimentar la gloria de Dios, y hay que empezar a hacerlo poniendo los cimientos donde son, con Dios, ¿cierto? Pero lo primero que quiero que entiendas sobre este pasaje es lo siguiente, y es que Dios quiere que lo conozcas. Ahora, ¿por qué te digo esto? Dice el pasaje, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Les voy a dar un ejemplo del que viene a mí, escucha y obedece mis enseñanzas. Contrario a lo que la gente puede pensar, el texto no está mostrando a nuestro Señor Jesús con deseos de regañar o con deseos de amenazarnos si no atendemos sus palabras. No. Si miramos los pasajes que están alrededor de vamos a ver que nuestro Señor Jesús está enseñando, está siendo un maestro, está explicando. Por ejemplo, podemos ver que en pasajes anteriores están las bienaventuranzas, está sobre no hablar mal de los enemigos, el no juzgar a los demás. Se habla de las dos clases de frutos, es decir,
Aquí yo no veo al Señor Jesús regañando, veo a nuestro Señor Jesús enseñando. Es diferente y es importante. Considero que esto es importante porque si el maestro de maestros me está hablando y capítulos más adelante la Biblia me dice que Él dio su vida por mí, entonces al regresarme aquí y volverlo a leer entenderé que me está hablando para mi propio bien, que su deseo de hablarme no es hacerme sentir mal, su deseo de hablarme es de corregir mi camino y que me vaya bien. De hecho, si lo piensas ya desde esa perspectiva, podemos volver a leer ese versículo y verlo con el corazón correcto. Dice el Señor Jesús: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Y empieza la enseñanza. Les voy a dar un ejemplo del que viene a mí, escucha y obedece mis palabras. Ya suena diferente. Al analizar el inicio del pasaje debemos comprender que no todas las personas que se dicen ser cristianos, no todo el que se dice ser pastor o no todo el que se dice ser líder realmente tiene a Dios como lo más importante en su vida. Es importante tener claro esto porque una de las características de las falsificaciones es que parecen reales. Ahora, te digo esto porque no porque quiera empezar ahorita a hacer un ataque a las personas que no lo son, no. Quiero decírtelo porque precisamente esa es la advertencia de nuestro Señor. No caigamos en eso. No caigamos en ser personas que decimos Señor, Señor, pero no obedecemos. Ahí hay amor de Dios. Ahora, lo más curioso en todo esto es que decimos yo me quiero acercar a Dios, yo quiero buscar de Él, yo quiero tener una buena relación con Dios. Queremos construir los mejores cimientos de la vida. Pero el primer punto dice que Dios quiere que lo conozcas porque lo irónico aquí es que pensamos que nosotros buscamos de Dios, pero realmente es que Él nos buscó primero. Él fue el que dio el primer paso. Dice en Juan 3:16, y es muy conocido, dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Es decir, Dios es el que dio el primer paso. Realmente cuando nos acercamos a Dios es en respuesta de su amor, porque Él ya nos demostró lo que quiere para nosotros. Esto es hermoso porque muchas veces cuando buscamos de Dios nos llenamos de pensamientos como: hombre, no soy una buena persona. O pensamos: bueno, tengo muchas cosas que no he podido cambiar y quizás ser cristiano no es para mí. O pensamos: bueno, es muy difícil tener una verdadera relación con Dios. No puedo hablar con Él porque Él sabe todo lo malo que he hecho. Y cosas así se nos vienen a nuestra mente cuando queremos estar juiciosos con Dios. Vienen a nuestra mente pensamientos como si Dios estuviera muy enojado con nosotros cuando Él nos ha demostrado que nos ama. Cuando realmente su palabra nos deja ver su amor e incluso la misma vida nos deja ver que por más alejados que estemos de Dios, Él siempre nos pone a alguien que nos recuerda que Él está ahí. Nos pone un compañero cristiano, nos encontramos un versículo, escuchamos una canción, en fin, un montón de cosas que Dios nos hace recordar que Él está cerca de nosotros. Que nuestro Señor Jesús nos quiere enseñar este texto de los dos cimientos, de la bendición de escuchar y de obedecer su palabra. Es una enseñanza que nos demuestra esto, que Dios es el primero que quiere que realmente lo conozcamos y vivamos una verdadera relación con Él. Buscar de Dios no es estar detrás de Él a ver si lo convencemos para que nos atienda. Él está ahí, Él está presto todo el tiempo y Él nos lo demuestra a diario. Ahora, no solamente debemos entender que Dios quiere que lo conozcamos, sino lo siguiente que está ahí es que esto se forma ¿de dónde? De adentro hacia afuera. Dice la escritura: cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. En ese sentido quisiera iniciar este punto con la siguiente frase. Dice: los cimientos son aquellos que no se ven, pero le da estabilidad a lo que se ve. Los cimientos son aquellos que no se ven, pero le dan estabilidad a lo que se ve.
no he dicho una frase nueva, no he descubierto el agua tibia, he dicho algo realmente lógico. Si vemos los cimientos de una casa, por ejemplo, es lo que le da estabilidad a la casa. Si una casa tiene muy buenos cimientos, podemos construir muchos pisos hacia arriba con total tranquilidad, porque los cimientos están buenos. Y Dios usa este ejemplo tan sencillo y tan claro para decirnos que así es la vida. Es decir, lo de afuera de nuestra vida está sostenido realmente por lo que hay dentro de nosotros. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora bien, llevando eso a nuestro deseo de una hermosa y de una verdadera relación con Dios, entendemos que esto no se logra con lo de afuera. Tener una buena relación con Dios no es cambiar las cosas de afuera, no es dedicarnos a llenarnos de un montón de nos. Entonces ahora soy cristiano, ya no tomo, ya no fumo, ya no hago esto, ya no subo, ya no bajo. No sé, no. Dios no quiere cambiar esas cosas de afuera, Él quiere empezar de adentro. De adentro es que las cosas van a surgir, y eso marca una diferencia, porque muchas veces cuando queremos buscar de Dios nos dedicamos solamente a cambiarlo de afuera, y ahí empiezan los errores, porque nos va a costar horrores cambiar, nos va a costar horrores dejar algo cuando la falla no está afuera, la falla está adentro. Y Dios usa este ejemplo de los cimientos porque dice: yo quiero ayudarte, pero empecemos desde adentro, empecemos desde por allá, desde los cimientos. Miren estos dos contrastes que quiero mostrarles a continuación. Dice: les voy a dar un ejemplo del que viene a mí, escucha y obedece mis enseñanzas. Y mira el contraste con el otro: en cambio, el que escucha mis enseñanzas y no las hace. Aquí nos deja claro nuestro Señor que escuchar la palabra de Dios no me hace más santo, sino la voy a obedecer. Yo puedo tener audiolibros en mi celular de la Biblia, puedo todos los días estar escuchándola, pero si para mí simplemente es una música de fondo que no me va a transformar, no voy a obedecer, eso y nada es lo mismo. Escuchar la palabra de Dios sin obedecerla no me hace santo. Si solo escucho pero no obedezco, eso es una incoherencia. De hecho, si escucho y no obedezco, significa que realmente no escuché. Así es sencillo. Esto, estudiando, encontré este artículo y decía lo siguiente acerca de obedecer. Decía: la palabra obedecer viene del latín, que significa saber escuchar. Qué curioso, uno piensa en obedecer y lo primero que se viene a la cabeza son acciones, pero realmente la palabra significa, obedecer significa saber escuchar. Y lo que decía el estudioso decía: si somos atentos, sabemos escuchar, no solo oír, sino captarlo, analizar y pensarlo bien, por consecuencia obedecemos. Pero si solo escuchamos el sonido y no obedecemos, realmente no hemos escuchado adecuadamente. Y eso pasa muchas veces. Es interesante entender que obedecer no es una acción, haga esto y usted lo hace, sino es un fruto de escuchar bien la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí Santiago capítulo 1 en el verso 22. Dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Cuántas personas hoy en día pueden estar yendo por muchos años a una iglesia y no han llevado a la práctica lo que escuchan? Y aún se siguen preguntando cómo tener una buena relación con Dios. Y están esperando a que de alguna manera mágica o aparezca un profeta o un pastor o algo, le diga de alguna manera y le dé un clic que cambie su vida, y realmente es que Dios todo el tiempo le está hablando. Es Él el que no está sabiendo escuchar. Teniendo esto claro, quiero decirte lo siguiente: escuchar la palabra de Dios y obedecerla no siempre se refiere a los sermones que nos hablan de las prácticas eclesiales. Es decir, no, escuchar a Dios es cuando el pastor me dice que debo venir todos los domingos, entonces empiezo a venir todos los domingos. Sí, no. Eso es parte de la enseñanza. Parte de la enseñanza también es cuando las predicaciones hablan de orar, de ayunar, de diezmar. Pero quiero hablarte de una voz de Dios que es la que menos hacemos caso.
Y es esa voz de Dios que llega a nuestras vidas, ya sea en el corazón o porque Dios pone a alguien en nuestro camino y nos da un consejo sobre un aspecto específico de la vida. Esto es interesante porque cuando hablaba de los dos cimientos, yo siempre he escuchado predicadores que hablan de la familia y que los cimientos de la casa y de la familia, pero no, aquí está hablando a dos tipos de personas, hablando de dos tipos de individuos. Yo no puedo tener un buen hogar si primero yo no tengo cimientos de manera personal. Y en ese sentido, hay sermones, hay palabras de Dios que constantemente caemos en el error de no escuchar. Entonces somos prestos para escuchar que hay que ir a la iglesia, que hay que leer la Biblia, que hay que orar. Pero cuando Dios habla a mi corazón de una manera específica y me dice que hay algo en especial que hay que cambiar, a veces eso es difícil. Y es precisamente ahí donde se prueba la obediencia. Y miren, se los puedo decir con toda autoridad porque yo ya probé de los dos manantiales. Del agua amarga cuando Dios me habla y yo no le hago caso y me estrello. Pero también de esa agua dulce cuando entiendo que Dios me ha puesto a alguien que me aconseje y yo digo, no, si esto es de Dios, empiezo a hacerlo y veo el cambio. Yo te invito a que escuchemos a Dios y obedezcamos en todos sus sermones. En sus sermones sobre la iglesia, en sus sermones sobre la vida cristiana, pero también en esos sermones donde Dios quiere que yo cambie ciertas cosas de mi corazón que quizás he sido terco y no he querido cambiar. Así se empieza a construir esos cimientos. Ahí empiezas a cavar hondo, a cimentar tu casa sobre la roca, a escuchar y a obedecer la voz de Dios. Ese es el camino, esa es la manera. ¿Quieres mejorar y disfrutar la relación con Dios y conocer lo mejor de vivir tomado de su mano? Atiende cuando Dios te llama. Hemos visto buenas personas, no solo en esta iglesia, en otros lugares, buenas personas, pero que les cuesta entender cuando Dios dice algo demasiado, a veces muy personal. Yo sé, yo lo entiendo. A veces que nos hablen de algo tan íntimo es duro, porque uno se siente un poco vulnerable, uno se siente un poco expuesto. Pero no lo está haciendo cualquier persona, lo está haciendo Dios por nuestro bien. Es porque Dios ha visto algo que nos está estorbando. Cava hondo en tu corazón, deja que Dios ponga allí la roca que es nuestro Señor Jesús, y te puedo asegurar que las cosas empiezan a mejorar. Amén. Lo tercero con respecto al pasaje es que experimentarás la vida con Dios, que es el resultado que estamos buscando, y eso va a marcar una enorme diferencia. Si miramos los textos en el 48 y en el 49, dice que uno se derrumbó, pero el otro se mantuvo en pie. A ambos les llegaron los vientos, a ambos les llegaron los ríos, pero solo uno se mantuvo en pie. Y mire que esto es una lección de vida. Si lo pensamos bien, por fuera todos pueden aparentar estar bien. Ves las fotos en Facebook y creerás que todo el mundo es feliz. De hecho, creerás que todo el mundo está bien. Hemos visto, en caso especial con mi esposa, hemos visto personas, parejas que se juran amor, que dicen, cielo, tú eres mi vida, tú eres mi mundo, y el otro, sí, yo a ti, corazón también. Y de un momento a otro borró todas las fotos de la pareja. Sí, y uno ya sospecha. Y se arreglan y a los 3 meses otra vez, por allá en algún paseo que hicieron, y dicen amor y corazón, y uno dice, rayos, Facebook realmente no muestra lo que realmente uno es. Y cuando llegan las crisis uno dice, uy, ¿ya qué horas se derrumbó? Y Dios dice, la vida es así. Por fuera todos podemos parecer muy bien, pero realmente lo que nos va a mantener en las crisis es los cimientos que hay en la vida. Y esos cimientos que Dios quiere poner en nuestra vida es el mismo, es que Él sea nuestra roca. Es que usted diga, mi cimiento en mi vida, todo va a partir de mi Señor Jesús. Y te aseguro que eso va a marcar la diferencia. Dice este verso, yo vine para que la gente tenga vida y para que la tenga ¿qué? En abundancia. Eso significa que con Dios no vas a estar aburrido, ni con Dios vas a estar amargado. Tampoco significa que con Dios nunca vas a tener problemas. No, los problemas van a llegar, pero con Dios siempre vas a tener una victoria asegurada. Siempre vas a ganar, porque si pasas por crisis,
Dios va a estar ahí. Mire, este punto es clave, porque el Señor nos muestra que la vida tiene muchas maneras de probarnos. Uno dirá, sí, Dios me prueba con los problemas, ¿cierto? Con las dificultades. Uno pasa por crisis, tiende a negar su fe, pero en esas Dios me levanta y oro a Él y me da paz y me levanto. Pero no son las únicas pruebas que tenemos en la vida. También puede ser probado en lo bueno. Hay personas que pueden ser probadas en lo bueno, es decir, son probadas en tener todo al día y todo a la perfección. Porque a veces cuando tenemos todo así podemos caer en otros errores como olvidarnos de Dios. Hay personas que están tan bien que han dejado a Dios a un lado y se han entretenido con sus mismas bendiciones. Prefieren estar entretenidos todo el tiempo o hacer lo que bien quieren hacer, y no es malo, pero han hecho a Dios a un lado. Incluso hay algunos que yo considero tibios que están así, pero para no sentirse tan lejos de Dios, dicen, bueno, no me olvido de Dios, de vez en cuando oro. Y es una persona que está perdiendo la prueba de cuando le va bien. Una vida tomada de la mano de Dios es posible. Salir en victoria en cualquier tipo de prueba es posible. Experimentar milagros es posible. Y todo si partimos de lo que acabamos de ver, de que Dios quiere que lo conozcamos, de que esto se hace desde adentro y que experimentaremos la vida con Dios. Como puedes ver acá, la fórmula no es una iglesia, la fórmula no es un predicador, la fórmula es simplemente dejar que Dios nos hable y escucharlo. Escuchémoslo y que Él nos cambie y que Él nos muestre lo que es lo mejor. Ya para aquí finalizar, quiero que miremos lo siguiente, y esta parte es clave del mensaje. Hemos visto que Dios quiere que lo conozcamos. Hemos visto que los cambios vienen desde adentro. Ya entendimos que nuestra vida debe estar desde los cimientos. Ya entendimos que con Dios es que es la fórmula, pero la clave de los cimientos no son los cimientos. La clave de estas dos casas no es que una tuviera cimientos. La clave de esta casa es en dónde tenía puestos los cimientos. La escritura dice que los cimientos estaban puestos en la roca. Y la roca es nuestro Señor Jesús. Miren, nuestro Señor Jesús quiere que tengas una vida maravillosa aquí en la tierra, de verdad. A Dios no le molesta que usted sea feliz, a Dios le agrada que usted sea feliz. Usted tiene sueños, tiene aspiraciones, Dios quiere que se den. La escritura nos enseña que muchos de esos sueños es Dios el que los puso ahí. Mire, Dios quiere que usted los cumpla, Dios quiere que usted los disfrute. Pero miren, Dios es un excelente Padre y nuestro Señor quiere que tenga una vida perfecta, pero Dios no envió a nuestro Señor Jesucristo para que te vaya bien. Esos cimientos de la casa, esos cimientos que se deben poner en Cristo y sobre la roca, no deben comenzar simplemente, Señor, yo te acepto en mi vida porque quiero que me vaya bien en el trabajo. No, nuestro Señor Jesús, Dios mismo y el Espíritu Santo vieron más allá de nuestra situación y vieron el pecado en nosotros, vieron que el pecado nos hería, nos estaba haciendo daño. Nuestros pecados nos carcomen por dentro. De hecho, si lo analizas bien, Dios llama pecado a todo lo que nos hace daño y le hace daño a los demás. Dios no se inventa los pecados. Dios no dice, esto no me gusta, ahora es pecado de aquí en adelante. No, sencillamente Él sabe que si Él dice eso es pecado, es porque Él sabe que eso nos está haciendo daño ahorita o a futuro, y siempre le va a hacer daño a los que nos rodean. Nos va a hacer un daño tan tremendo que en la vida eterna esos pecados nos pueden llevar al infierno. Nuestro Señor Jesús dio su vida por nosotros en la cruz, y no te estoy diciendo de algo que yo me he inventado, ya está más que comprobado. Y no solo por la Biblia, muchos documentos externos a la Biblia, documentos históricos innumerables que han demostrado que la historia de nuestro Señor Jesús fue real, sucedió.
Nuestro Señor Jesús realmente fue a la cruz. Y si lo pensamos bien, Él fue a la cruz para que nos vaya bien en la vida. No, Él fue a la cruz para salvarnos. Y si empezamos por esa roca, si empezamos por ahí, ya lo demás empieza a tener sentido. Lo demás, que nos vaya bien en el trabajo, en las finanzas, en nuestra familia, empieza a tener sentido. Nuestro Señor nunca ataca los síntomas, Él siempre ataca la enfermedad. Y el pecado nos está haciendo daño. El pecado nos está atacando. Miren, Dios sabe el destino que le espera a una persona que ha permitido que su vida esté llena de pecado. Ese lugar es horrible y a mi opinión, una de las cosas más horribles para mí del infierno es que el infierno tiene una característica bien particular. Es un lugar lejos de la presencia de Dios. Pienso que ese es el peor infierno. Bueno, hay muchas cosas ahí, pero lo peor es saber que uno esté allá y esté lejos de la presencia de Dios. Y Dios lo sabe y a Él le duele y no quiere ver a su creación allá. Y envió a su Hijo a morir por nosotros. Y este Señor Jesús que estuvo aquí enseñándonos de los cimientos, enseñándonos de cavar hondo, es quien después dio su vida y dijo: yo quiero pagar el precio y salvarles. Esto te lo digo porque no puedes construir los cimientos porque sí. No puedes empezar a cavar hondo y cuando digas ya está suficientemente hondo, ya quedó bien. No, si no están agarrados de nada, los cimientos no sirven. Dios dice: los cimientos deben estar agarrados de la roca. De la roca deben partir los cimientos. Y yo quiero invitarte a que esa roca que es Jesucristo esté en tu vida. Es una decisión personal. Es una decisión que tienes que tomar. La tienes que tomar. Nadie la puede tomar por ti. Hay que tomarla. Y es algo tuyo con Dios. Podemos orar para que tu corazón, no sé, sea más sensible a la voz de Dios, pero al final será tu decisión. Y Dios ya dio el primer paso, que es lo que aprendimos. Tranquilos, no tienes que convencer a Dios. Dios no está en su trono mirando a ver si lo logras convencer, a ver si de pronto lloras y te rasgas la camiseta, a ver si lo logras convencer. No, Él ya dio el primer paso. Dice en Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y en Efesios dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Quieres tener una hermosa relación con Dios? Fue el inicio de este mensaje. ¿Quieres construir los mejores cimientos para tu vida? Debemos poner primero la roca, después hacemos los cimientos. Pongamos primero la roca. Pensemos en este momento con Dios y tomemos una decisión. Tranquilo, no te vas a volver un fanático. No te preocupes, no vas a ser un religioso aburrido. Dios viene a traer vida y vida en abundancia. Y lo que te cuentan de que la vida con Dios es maravillosa es verdad. Aún en medio de las dificultades, Dios está ahí. Dios nunca te deja solo. Eso es maravilloso. Pero realmente es difícil si no lo pruebas. Yo puedo tener aquí una naranja y comérmela delante de ustedes y decirles lo rica que es, pero realmente ustedes no me van a entender hasta que prueben una naranja. ¿Sí? Yo aquí me limito a decirles lo maravilloso que es Dios, lo hermoso que es poner en tu vida la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y te lo puedo decir, mire, es maravilloso. Van a venir vientos, van a venir inundaciones, van a venir crisis, pero he visto cómo mi vida se ha mantenido firme, porque Él me ha mantenido firme. Y aun cuando mis brazos se me han bajado, Él me los ha levantado. Aun cuando a mí a veces no me han dado ganas de orar, Dios me pone al lado personas que oran por mí. He visto cómo a mí Dios no me deja solo. Y sé que no soy alguien diferente a los demás. Soy un hijo de Él como tú lo eres. Yo te invito, yo llego hasta acá, pero yo te invito a que seas tú quien lo pruebes.
que tú seas la persona que permita hacer eso. Ahora, de pronto usted dirá, bueno, André, yo hace muchos años ya lo hice. Muy bonito tu mensaje, pero yo lo hice hace muchos años. Bueno, esta es la oportunidad de volver a poner los ojos sobre la roca y recordar de dónde te ha traído Dios. Volver a mirar esa roca y mirarte hoy y decir, Dios, gracias, porque realmente lo has hecho. Y este año que vamos a experimentar la gloria de Dios, volver a poner los ojos sobre la roca y volver a poner los cimientos como deben ser, para que ahí sí los milagros y las cosas que van a venir las disfrutemos, pero esas cosas no nos entretengan, sino que tengamos los ojos bien puestos, y eso es la gloria de Dios.